Hola a todos, soy Valeria Elizondo de Top Studio y el día de hoy tenemos un invitado muy especial, un colega, arquitecto y reconocido en el desarrollo inmobiliario. Tenemos con nosotros a Alejandro Maiz y pues bueno, el día de hoy nos va a platicar cosas muy interesantes y estoy segura que va a captar la atención de todos. Hola Alejandro, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Y tú, Valeria? También bien, me da mucho gusto verte, platicar contigo después de haber participado por ahí en un proyecto tan emblemático como la construcción del nuevo consulado de Monterrey, liderado por Jace Construction. Me gustó poder ver... Ya hace varios años, ¿verdad? Así es, poderte ver ahí en el campo. Disque trabajando. Algo. Y eso fue hace varios años, entonces... Que en 2010, por ahí, ya pasó. Pero pues obviamente en el 2010 a ahorita, 2024, estoy segura que has hecho muchísimos proyectos nuevos, te has actualizado en muchos temas. Familia. Y familia, has tenido una familia hermosa, 2 niñas y tu esposa que nos van a ver próximamente. Bueno, primero quisiera hablar de la innovación que has hecho en tus proyectos, en los proyectos inmobiliarios. Sé que ha sido pues uno de los pilares más importantes en tu trabajo. ¿Cómo, Alejandro, integras la tecnología y las nuevas tendencias en tus desarrollos inmobiliarios y qué impacto podrías decir que ha tenido esto en la forma en que las personas interactúan con esos espacios que has creado? Muy buena pregunta. Mira, primero yo lo haría retórico, ¿no? Pensando por, Valeria, ¿qué crees que es innovación o qué creemos que es innovación en conjunto, ¿no? Porque hay muchos aspectos o vertientes de la innovación. Y más en los proyectos inmobiliarios, tanto en la construcción, ¿sí? Como en todo el desarrollo de diseño y pues me puedo ir horas hablando de este tema, ¿no? De hecho yo empecé con innovación en lo que es el diseño o en la manera de comercializar productos, ¿no? Que eran los renders, que en aquel entonces cuando iba saliendo de la carrera era lo nuevo. Entonces empezamos dando cursos para renders y para poder publicar proyectos de una mejor manera, ¿no? Y yo le recomendaba esto a la constructora de mi papá, decir, oye, pues hagan renders y a su cliente le va a gustar, para decirle no nomás cuánto le cuesta la construcción, sino cómo va a quedar, ¿no? Entonces, hay muchas maneras de ver la innovación y yo hoy en día, y respondiendo un poco a tu pregunta, innovamos mucho desde la manera en que conceptualizamos los proyectos, ¿sí? Desde que nace una propuesta, pues la forma en que hacemos las volumetrías y todo esto tiene que ser de una manera innovadora, eficiente, donde ya no tomemos tanto tiempo en decidir qué es lo que cabe en un terreno, cómo hacerlo y con qué aspectos físicos o técnicos, arquitectónicos hacerlo, ¿no? Y lo otro es en la parte ya de comercial, ¿no? Justo hoy hablaba con una persona con la que estoy ahí relacionado porque invertí en una empresa de PropTech, se llama Alo Home. Y en Alo Home, de ahí el comercial, pero Alo Home es prácticamente un espacio donde entras y es un one-stop shop, es como decir Shopify de bienes inmuebles. Okay. Y de esa manera también innovamos nosotros, ¿no? O sea, asegurarnos de que nuestro cliente tenga toda la información en un solo clic y ahí pueda tomar la decisión. ¿Para qué? Para disminuir el tiempo de espera, tanto tuyo como de ellos, de decir, ¿va a comprar o no va a comprar? Entonces, nuestros proyectos inmobiliarios integramos partes en la parte comercial donde mejoremos la experiencia del posible comprador, ¿sí? O del interesado. Y aparte disminuyamos ese tiempo de decisión, ¿no? Para ambas partes. Y pues ya llevado a la construcción o en proyectos inmobiliarios, pues ya hay N formas de innovar, pero siempre tratamos de hacerlo vertical, o sea, decir que todo sea eficiente o escalable en los procesos internos que llevamos en la empresa, ¿no? Y de esa manera, pues con todo o sea, finalmente lo que queremos es que nuestro cliente tenga todo el beneficio de estas mejoras o innovaciones que estamos haciendo, ¿no? Digamos que piensas en tu cliente y te pones en los zapatos de él y decir, si voy a comprar, pues voy a comprar con alguien que me dé un buen servicio, que me muestre realmente
cómo lo voy a comprar, cómo lo voy a financiar. ¿Qué es? ¿Cuánto cuesta? ¿Qué opciones tengo? Poder ahí escoger si quiero ver a la montaña o quiero ver a la ciudad, wow. Si me interesa esto o lo otro. Entonces lo vas integrando en las páginas de los proyectos que ahora les llaman showrooms digitales, que no es necesariamente un showroom físico, pero como te decía, es un one-stop shop donde ahí estás integrando todas las necesidades del proyecto y que tu cliente no tiene que estar buscando otras cosas. Entiendo que habrá mystery shoppers y de ahí van a sacar información, pues claro, pero es información abierta. O sea, hay más gente interesada que gente interesada en nomás bajar información, ¿verdad? Entonces, el cliente que ya buscó la página, que ya vio cuánto cuesta, que vio la zona, que el presupuesto, lo que sea, pues ya es un cliente que ya, cuando llega contigo, ya está súper enfocado a lo que quiere y ya está decidido. Entonces, como que ya hiciste tu... todas las preguntas habidas y por haber. Exacto. Y terminamos, como te decía, disminuyendo ese tiempo de espera o de lead vivo de este lado. Y del lado del cliente, pues ya vio todo lo que tenía que ver y más rápido te puede decir, ¿sabes qué? No es lo que estoy buscando. O oye, si me interesa una cita o lo que sea, una visita. Okay. O lo que sea, ¿no? Pero esa es la parte comercial donde estamos innovando un poco. Y aparte de eso, como te decía, en la construcción, pues estar ya integrado en BIM, todos tus proyectos, pues es algo casi que tienes que tener de cajón. Que ya la parte del diseño ha venido avanzando a que tengas todo en Business Information Modeling. ¿Para qué? Pues para que disminuya tu merma, principalmente, pero también para eficientizar los procesos y hacerlos mucho más rápido, ¿no? O sea, el que estés dibujando en 2D y en 3D al mismo tiempo, y suena raro, pero pues así es, sí. Pues evita retrabajos en el papel y también en lo físico, que como tú sabes y en base a lo que viviste o has vivido en la experiencia, llegas y pues, oye, por aquí va una tubería de X o va un ducto de clima y hay una viga atravesada, no la puedes romper. Entonces, ese tipo de cosas, pues ya, aparte de la merma, pues es eficientizas el presupuesto y pues tienes una comunicación más constante y fast track o on time, ¿verdad? De lo que estás haciendo. Y eso es innovar ya en el proceso constructivo, ¿no? Y eso te lo llevas a presupuestos y pues claro que el hacer Business Information Modeling te ayuda para el tema de los catálogos y tema de tener un programa y tener conceptos, las cuantificaciones y demás mucho más exactas. Entendemos que siempre existe una merma, pero la reduces significativamente, ¿no? Y en eso es algo de lo que estamos innovando. Fuera de eso, la verdad es que no quiero decir que la industria de la construcción no ha mejorado mucho tiempo atrás. Sin embargo, tenemos que aceptar que los procesos constructivos son muy similares a los que eran hace muchos años atrás, ¿no? O sea, estamos acostumbrados a acero, cimbra, concreto, partidas fuertes en lo que es el tema de la obra civil y que sí hemos eficientizado un poco el tema de los materiales que se utilizan para ciertas tuberías o ciertos cables, o sea siempre hemos innovado y en la parte de la construcción obra civil el tema de las cimbras y también las grúas y demás, pero seguimos siendo casi lo mismo porque es lo que nos ha dado la seguridad del cliente, ¿no? Porque finalmente en México también hay un tema de escepticismo donde las casas hechas de tabla roca, pues a lo mejor el cliente dice, híjole, esto no va a aguantar, esto se va a volar, ¿verdad? Sí. Y pues en Estados Unidos llevan, y en otras partes del mundo, en muchas partes del mundo llevan muchos años haciéndolo y es normal, ¿verdad? Y no es que no hemos innovado, sino simplemente ya es un tema cultural y pues sí ha habido muchas innovaciones como el steel framing o lo que gustes y mandes ya en el tema de construcción, pero no tanto como lo que fue un cambio radical de dibujar a mano a irte a AutoCAD, que ahorita ya no nos acordamos, pero fue la gran diferencia del mundo, ¿no? O sea, en aquel entonces McDonald's, una firma ya mundial en los 90s, 80s, tardes, llegan a México y pues uno de los únicos que usaba AutoCAD era la firma, o sea, la empresa de mi papá y por eso les ayudaron y de ahí hicieron todas las expansiones o todas las ubicaciones en México en el inicio, ¿no? Y eso pues me llevó a mí a buscar
este tema de innovación en cómo la imagen representativa, que eran los renders, y fue lo que con lo que empecé, ¿no? Entonces siempre es buscar ahí cómo innovar, ¿no? Y ya hablar del seguimiento de los proyectos con herramientas de ERPs, que no nombro ninguna porque hay muchas, claro, pero hay mucha información on time, que ya el tener el iPad en el proyecto, donde el Project Manager tiene toda la información y puede ahí circular algún tema que falte para pasarlo al arquitecto y tener esa triangulación de información con el 3D Autodesk, el 360 o lo que tú quieras, pues ya es innovar en los procesos, ¿verdad? Pero sí, o sea, todo un poquito. Quisiera preguntarte, ahorita platicabas un poco de que tu papá fue uno de los primeros que innovó. ¿Crees que lo aprendiste de él? ¿Crees que esto también forma parte de tu persona, de tu personalidad, de los tiempos de ser hombre de familia, o como un poquito de todo, ¿no? Yo creo que sí es un poco de todo. Definitivamente está en el DNA de cada persona. Digo, cada quien es diferente, somos diferentes todos, afortunadamente. Pero creo que sí tuvo tuvo un impacto fuerte el hecho de que mi papá siempre ha buscado buscado herramientas innovadoras, ¿no? O sea, si salía la cámara nueva de video, ya la tenía, ¿no? Y cuando era la cámara, no sé si te acuerdas, la gigante, que le ponías literalmente el VHS para que fuera más eficiente, ya nomás llegaras a la casa y lo pusieras, ya la tenía, ¿no? Y todos los juegos de Pumas míos y de mi hermano, era mi papá grabando con la VHS y la camarota, y te ibas a Disney y la camarota. Pero bueno, el punto es que sí, eso yo creo que tuvo un impacto, y que siempre busqué la manera de innovar tanto en herramientas de el trabajo o de lo que fuera, como ya en la práctica, ¿no? ¿Por qué te dedicas a lo que te dedicas? Digo, eres arquitecto. Soy arquitecto, egresado del TEC. Y de ahí, pues, tú sabes que la arquitectura, pues, tiene muchas ramificaciones. Tú puedes ser un arquitecto y dedicarte exclusivamente a la construcción. Sí. Puedes dedicarte al interiorismo, puedes dedicarte al desarrollo inmobiliario, a proyectos. ¿Por qué haces lo que haces? ¿Por qué esa ramificación de la arquitectura? Empecé por arquitectura, igual. El tema de que mi papá era arquitecto, yo veía lo que hacía. A los, que será 4 años, me subí a la primer máquina y tengo una foto, y me acuerdo mucho por la foto, ¿verdad? O sea, te acuerdas por la foto, porque claro, yo siempre he dicho que de mis 7 años para abajo no me acuerdo, pero de los 7 para arriba me acuerdo de casi todo. Okay. Y si preguntas te van a decir que sí, que te cuento historias de mi primera comunión, de la fiesta de un amigo, esto y lo otro, ¿no? Entonces sí tiene mucho que ver el hecho de que me subí a una máquina de muy chiquito, vi esa foto todavía también chiquito, y veía, ese era el pan de todos los días, los fines de semana, ir a la construcción, ver lo que hacían, y era interesante, ¿no? El ver qué cosas de un papel se hicieran así realidad. Pero eso fue o sea, el ver a mi papá así, dije, bueno, se me hace que esto está padre. Pero definitivamente fue otra cosa. O sea, yo de ser arquitecto o estudiar arquitectura como tal, me fui más a ser constructor, como algo como mi papá, y de estar siendo constructor en mis recién egresado, porque yo empecé mi empresa, o mi primera empresa, 1 año antes de graduarme, y ya graduado, pues duré poquito haciendo lo que hacía. Y ya después de eso empecé a desarrollar, porque veía que había otras oportunidades en el desarrollo inmobiliario. Entonces, respondiendo a tu pregunta, estudié arquitectura sí por como lo que veía yo y lo que aprendía. ¿Y por qué hago lo que hago? Porque en realidad ahorita es porque en el 2013 más o menos, hablando con un amigo, me dice, oye, ¿cómo está lo del desarrollo inmobiliario? Y dije, pues yo sé construir, güey. Bueno, yo puedo levantar dinero de inversionistas. Bueno, y yo tengo, como constructor, tengo de repente clientes o amigos que me dicen, oye, tengo un terreno y te lo aporto, y
Y ahí fue donde dije, oye, bueno, pues tengo estos que tienen terrenos, tú consigues el dinero y pues empezamos así, ¿no? En 2013 me di cuenta que, y es por lo que hago, porque, o sea, hago lo que hago porque me gustó el hecho de hacer los proyectos inmobiliarios desde cero, y hablando de cero me refiero a, pues es un terreno o es una propiedad y pues ingenúatela a saber qué es lo que realmente tu cliente o usuario final es lo que está buscando. Entonces, entender el mercado, o sea, son muchas variables distintas a un proceso constructivo que yo en ese momento lo veía muy como repetitivo, ¿no? Es esto. Y pues finalmente estás haciendo lo que el cliente tiene pensado para su operación. Okay. Como constructor. No está mal, tiene sus ciencias y tiene sus dificultades y sus facilidades. Sin embargo, en la parte del desarrollo inmobiliario yo veía que había más oportunidades o donde yo podía generar más valor, ¿no? Que es más en ingenuártelas qué es lo que les gusta, por qué les gusta y esto y lo otro, ¿no? Y es una de las razones que más adelante te podré decir por las cuales utilizo yo a una agencia de innovación para todos los proyectos que hago, que es fuera de un estudio de mercado, fuera de un arquitecto, o sea, aparte, porque ellos estudiaron el por qué esta botella debe de tener este pedazo de plástico acá, por qué la tapa va aquí, por qué se debe de abrir así, y ese tipo de razonamientos los utilizo en los proyectos. Pero bueno, en fin, por eso hago lo que hago, ¿no? Porque me apasiona la construcción y ver cosas de cero, y por eso estudio arquitectura. Padrísimo. Bueno, ahora Alejandro, quisiera platicar un poquito de la sostenibilidad en la construcción. Sabemos que esta parte es clave en tus proyectos. ¿Cuáles han sido los mayores retos a implementar prácticas sostenibles en tus desarrollos? ¿Y cómo crees que estos elementos afectan la experiencia de vida de los residentes de esos desarrollos? Ahí yo me iría otra vez en retórica, ¿no? Decir, ¿qué es sostenibilidad? O sea, decir, sostener, ser sostenible. ¿Qué es insostenible? ¿Sí me explico? Sí. O sea, ¿qué es sostenibilidad, no? Y cómo logras hacer algo sostenible, ¿no? En la casa tienes mil ejemplos donde, híjole, esto no va a ser sostenible a la larga, hagamos estos cambios o claro. Desde tu casa, ¿no? Sí. Y ya en la práctica, en el profesional o en los proyectos inmobiliarios, hay mil formas de... Y como bien sabemos es sustentable, sostenible. ¿Qué términos le pongamos? Sabemos que al final del día lo que se busca con estas prácticas es hacer un espacio o un proyecto más eficiente, ¿sí? Menos, que afecte menos, no nada más al medio ambiente, sino al entorno en el que se rodea, ¿no? Entonces hay muchas prácticas sostenibles, eficientes y fáciles de implementar. Sin embargo, tenemos este tema cultural, yo creo, un poco de que lo sostenible a lo mejor para los proyectos inmobiliarios no son sostenibles en el presupuesto. De repente, de que lo sostenible es caro. Vayámonos al consulado de Estados Unidos que ahorita mencionaste. Yo no sé si te acuerdas, pero en un inicio ese era eran términos ya más rimbombantes, pero sí. Querían lograr una medalla muy elevada en su sostenibilidad y sustentabilidad, ¿no? Ya con LEED, no sé si plata, no me acuerdo cuál era, ¿no? Y pues medio que le hicieron ajustes y lo hicieron un poquito más a la mexicana un poco, pero pues bueno, lograron lo que se logró y ahí está, y eficiente y lo que tú quieras, ¿no? Pero pues ya poner una ventana de un tamaño exageradamente ancha para que soporte granadas, pues te aseguro que no viene dentro de los términos coloquiales ahí del libretito de LEED, plata, ¿verdad? Pero bueno, entonces por eso te digo que se pudo haber hecho lo que se hizo y había presupuesto. Vayámonos a un proyecto donde, pues, inicialmente lo que se busca es darle al inquilino final
una vivienda asequible, segura y eficiente. Y por eficiente me refiero a que los pasillos y las ventilaciones, la iluminación natural, pues que si en los baños tratar de poner una ventana, por humedad, olores, lo que tú quieras, ¿no? Entonces, en base a eso, ahora sí respondiendo un poco a tu pregunta, nosotros lo vemos atractivo, ¿sí? El hecho de que tu proyecto sea sostenible como empresa, como persona, y sabemos que nuestros clientes te lo agradecen, ¿no? Sin embargo, no lo hacemos de una manera, y no quiero decir cara, pero lo que buscamos es que en el papel sea sostenible, ¿sí? Para que en la vida real ya no te cueste el poner algo, ¿sí? Para hacerlo sostenible, ¿no? Entonces, nuestros proyectos siempre empezamos con un trazo inicial eficiente, donde la trayectoria de las personas, tanto de su carro hasta su departamento, en el caso ya de los departamentos, que es lo que estamos haciendo ahorita, sí. Y en las casas, pues siempre pensabas en las experiencias y vivencias de una familia normal. Entras, dejas las llaves aquí, si dejas las llaves aquí, o la lonchera del niño, y piensas en cómo las familias. Entonces tienes la opción de irte a saludar a los visitantes, pero si no quieres saludar, tienes la opción de irte directo al área privada o directo a la cocina, que es lo que el mexicano común llega. Entras a la cocina, ¿qué va a haber de cenar? Tal, sacas, pones, vas, te cambias, regresas, sí. y no quieres saludar a los visitantes. Entonces, que en el ida a mi cuarto y de regreso no vea a nadie y pueda yo agarrar algo de la cocina y subirme, ¿verdad? O caminar en un departamento, lo que sea, ¿no? Sí. Que esas experiencias de un inicio, y que son las necesidades básicas de cada inquilino, cumplan con las necesidades ya sostenibles de pues, eficiencias, de que pues también piénsalo de la manera en el dibujo. Cuando pones un baño, típicamente arriba, si es una casa, pues tratar de poner otro baño para que sea eficiente el tema de las tuberías y no estés usando de más, ¿no? Y cuando llueva, pues por dónde se va a ir el agua, y o sea, que todo esté pensado de esta manera para que a la larga pues sea sostenible también en la cartera por el mantenimiento. Claro. Entonces hay proyectos donde son 3 niveles, pues no hay elevador, pero porque el cliente te lo está pidiendo, te dice es un deal breaker poner elevador. ¿Por qué? Porque sube el mantenimiento. Perfecto. Y de esa manera es como nosotros vamos siendo sostenibles los proyectos, ¿no? Siempre viendo ventilaciones cruzadas, iluminaciones y demás, ¿no? Y que eso se traduzca a lo que te decía en el principio, que es sostenible. Pues el cliente, siempre quiero que el cliente, o sea, y siempre lo digo yo, no me importa si rentas o compras, ¿sí? Siempre pienso en quién va a vivir ahí, ¿sí? Y en él, que si es un deal breaker el mantenimiento, a nadie le gusta pagar mantenimientos altos, ¿no? Claro. De entrada. Pero si tú estás aportando a eso, pues mejor, ¿no? Y pues ya al final pues es más sostenible en la cartera y en la vida, ¿verdad? Y tienes menos afectaciones en el futuro o lo que sea, ¿no? Y Alejandro, te escucho y la verdad, mientras me estás platicando, lo que escucho es un arquitecto realmente arquitecto de vocación y realmente apasionado con lo que hace, porque piensas en el ser humano y piensas que esos espacios que están siendo diseñados, digo, hablando de lo que sea, ¿no? Desarrollo, el hogar, un consultorio, un hospital, desarrollo vertical, estás pensando en que todos esos espacios va a haber un ser humano que va a estar ahí. Correcto. Los espacios son pensados en el ser humano. Entonces creo que lo que estás haciendo es siempre pensar en la persona y pues eso es sí correcto. O sí, va a funcionar porque estás pensando en los que van a vivir ahí. Entonces eso lo aprendí una vez. Eso y coincido contigo. A veces uno no ve de lo que padece o de lo bueno o lo malo, lo que sea. Pero es correcto y eso se me metió mucho en un semestre que estuve estudiando en Hong Kong en arquitectura, una parte de la carrera, y en una de las clases agarraba un maestro muy bueno, no me acuerdo ahorita el nombre, y agarraba 2 cubos y decía, bueno, ¿qué es arquitectura? La definición de arquitectura, ¿no? Y pues si pones 2 cubos juntos, pues que decían los alumnos, muy bonita arquitectura, ¿no? Ah, sí, abstracto y diferente. Y si lo muevo para acá, ¿cómo ves?
y luego lo separa y medio que estaba agujerado por dentro, ¿no? Y los voltea y dice, arquitectura es la creación de espacios, ¿no? Entonces, diferente a decir, ponlo aquí, ponlo acá, ¿no? Es como vives el espacio interior, ¿no? Y eso ya se va hacia la larga, ya un camino muy largo y explicaciones arquitectónicas que no te quiero aburrir, pero al final es cómo viven o las experiencias de cada ser humano dentro de los espacios que creas. Entonces, los proyectos casi siempre piensas, ¿cómo se va a ver? Y la fachada, mira, está bien padre, y te metes y, híjole, qué incómodo, eficiente, sí, y que... Sí, checas el Airbnb, lo rentas, llegas y porque estaba bonito y todo, y las fotos era de que el lavabo, o sea, no era realmente el espacio, y llegas y la puerta no abre porque el lavabo está en medio, ¿verdad? O cositas de esas. Y sí, efectivamente los proyectos siempre los pienso y me meto mucho y me involucro mucho, y eso también viene de mi papá un poco, y ahora los proyectos en las sesiones de diseño, o sea, en el predesarrollo y ya en desarrollo, pero en lo que es diseño e ingenierías, involucramos a todos los participantes en una mesa para ver que si estas tuberías o que si las otras, pero con los arquitectos, el despacho de arquitectos, y siempre está mi papá como porque es muy técnico, ¿no? Y porque yo también soy técnico, él todavía tiene una lupa más grande, ¿no? Entonces, pues sí vamos de la mano, y eso siempre porque pensamos en lo que la persona va a vivir, ¿no? O sea, yo como les digo, a mí no me importa, como te decía, rentas o compras, no me importa, es quién va a vivir ahí. Y luego voy y te pregunto, oye, ¿te gusta entrar a tu casa y dejar las llaves aquí? Híjole, no, yo, ¿sí me explico? Sí. Y eso a lo mejor te lo platico más adelante, pero en el primer proyecto de departamento, siempre en las casas fue esa la regla, ¿no? Y empiezas haciendo casas eficientes, pero bonitas. Sí, o sea, las prioridades. Y ahorita mis proyectos son en base a 3 ejes: qué les gusta, qué no les gusta y un problema a resolver. Pero en la persona. Y en base a eso ya voy y le digo a la agencia de innovación, y le digo, el estudio de mercado me da datos demográficos. Claro. Pero luego voy con una persona y le digo, oye, ve y entrevista al de innovación, le digo, ven, ¿quién quiere un producto aquí? O sea, ¿quién quiere vivir aquí? Aquí están los demográficos, son más o menos de estas edades, con estos ingresos, gastan esto en el súper, pagan esto de renta, de hipoteca, lo que tú quieras, ¿no? Van, investigan y luego ya te vienen y te traen, oye, son estos pelados, bueno, vamos a entrevistarlos. Y es un one-on-one y lo entrevistas y ahí sale demasiada información, ¿no? Y en base a eso ya le digo a los arquitectos, oye, es amarillo, güey, porque lo quieren amarillo. Oye, la sala no la quieren acá. O sea, había un proyecto en particular en otra ciudad donde literalmente salía, si no tiene balcón, no le entro. O sea, no hay manera. De plano. De plano. Es una ciudad donde el clima te lo permite y tal, ¿no? Y cositas de esas, aspectos de esos. Pero sí, efectivamente, a lo mejor me extendí un poco y hablábamos de la sostenibilidad, pero yo siempre lo asocio a lo que la persona está buscando. Porque pues al final, uno piensa, y cuando piensas en los arquitectos o en los diseños rimbombantes o padres o bonitos, sí, muy pocas veces están pensando en lo que la persona quiere, ¿no? No quiero decir que todos sean así, pero hay muchos bastante abstractos que de repente, híjole, la cama está chueca porque así está la arquitectura, ¿no? O sea, estoy exagerando, sí, pero al final del día yo me pongo en los zapatos de la persona y siempre le digo a los clientes o a los socios, es decir, oye, a ver, métete al depa, abre la puerta, ¿dónde está el contacto? ¿Dónde está el apagador? Pues después de la puerta, ahí no, no, acá. Como hay un arquitecto también, varios arquitectos así famosos, y hay estilos de repente japoneses o lo que sea, entras y el apagador está muy abajito. Dices, oye, ¿qué pasó? No, pues es que tu mano, si estás parado, ahí está o sea, ya ves, normalmente está el apagador, sí, a esta altura, ¿no? Bueno, hay arquitectos que los ponen aquí abajo. ¿Por qué no? Para que no levantes la mano, ¿no? Pues bueno, a mí no es el común denominador, y siempre pensando en la mayoría, no en una persona que le gusta no levantar la mano. Una comunidad. Exacto, una comunidad, exacto. Y temas culturales también. Exacto. Ver qué le gusta a las personas en esa sociedad en específico.
Bueno, ahora quisiera hablar un poquito de la experiencia del usuario, específicamente un poquito más hacia el interiorismo. ¿Cómo enfocas el diseño de interiores y exteriores, porque también las áreas comunes es algo importante, en tus desarrollos para mejorar la calidad de vida de los residentes? Porque no nada más vamos, comemos, nos dormimos y listo, ¿no? También tenemos estas áreas de esparcimiento y es importante poder aprovecharlas, creo yo. Pues mira, en base a mi experiencia y a esto que veníamos platicando, siempre lo hago de acuerdo a las necesidades de las personas. Me meto como arquitecto, esa parte sí la tengo creativa, de que me meto al espacio aunque no exista y la vivo un poquito de, oye, si pides o si vas a ir a la cocina a dejar un plato, te vas a dar la vuelta por la estancia familiar para entrar, pues no, ¿verdad? Entonces, siempre enfocado en eso. Y ahora en los proyectos inmobiliarios ya de departamentos que estamos haciendo, la manera en que integro un poco o en que atiendo el tema del interiorismo, tanto digo en exterior o de esparcimiento, lo que sea, es que en base a las 3 preguntas que te dije ahorita, los 3 cuestionamientos básicos de cada proyecto mío o nuestro, perdón. ¿Qué te gusta, qué no te gusta el problema a resolver? En un caso específico, ¿qué les gusta alberca de asadores? Punto. Oye, pero también ¿por qué? Porque somos bien regios y nos encanta. Exacto. Ese proyecto es aquí en Monterrey. Sí. Exactamente. Pero tengo el mejor gimnasio. No me interesa. Y no me interesa ¿por qué? Por el segundo, que no te gusta, pagar altos mantenimientos. Ah, caray. A nadie le gusta. No, sí, es un deal breaker. Y ahí es donde te metes y dices, bueno, no quieres pagar mantenimiento, quito la alberca. No. Es que te dije la primera, me gusta el alberca de asadores, ¿sí me explico? Entonces, esos espacios siempre los hago pensando en otra vez al inquilino final y los asadores de una manera y la alberca de otra manera. Y en los espacios interiores, todo lo que te venía diciendo antes es en experiencias, y pues aquí va a estar esto y acá va a estar esto y en base a eso gira todo, ¿no? O sea, iniciando por ese razonamiento básico, es decir, cómo los integras y cómo los aplicas de esta manera, ¿no? Empiezo primero por entender qué es lo que les gusta, no les gusta y un problema a resolver, y el problema a resolver en ese proyecto en específico era el tiempo de traslado al trabajo. Entonces, ¿me podrías dar un ejemplo como contrastando? Ya me dijiste un ejemplo en Monterrey. Exacto. Pero un ejemplo fuera de Monterrey. Sí. Como diciendo, acá me pidieron... Bueno, en Querétaro. Okay. En Querétaro es una ciudad que hace 12 años, más o menos, o a lo mejor 15, no tengo el dato exacto, pues hubo un boom y por como 8 años estuvo, pues, pegando. Sí, en el tema, pues creciendo, la palabra correcta yo creo que es creciendo. ¿Por qué? Porque tenía una ubicación privilegiada y porque tenía un vecino cercano, que es la Ciudad de México, que está saturadísimo, ¿no? Entonces, en México, tú me entenderás, ha habido varias ocasiones donde por temas externos o naturales, terremotos o lo que sea, pues los edificios a lo mejor tienen sus complicaciones. Si fueron diseñados para cierto impacto, a lo mejor se vencieron en una casualty más fuerte, ¿no? O en un acontecimiento más fuerte. Entonces, si hay una población que le gusta, pues, estar a lo mejor no tan inmerso en una ciudad tan complicada o de traslados tan complicados y demás, y huyó yo digo la palabra huyó, pero se fue a la ciudad de Querétaro, ¿no? Y en Querétaro pensaría uno, pues vienes del DF, vives en depa, quieres depa. Claro. Sí, o sea, estás acostumbrado al depa. Y al contrario, ¿no? Dicen, no, espérame, vengo del depa, de los 200 metros. Quiero 300 de construcción y mis 100 metros de jardín. O sea, quiero mi espacio y las áreas verdes. Y quiero que en el fraccionamiento haya un club y que tenga estos beneficios. Entonces nos tocó yo llegué ya después de ese boom, o no después, pero un poquito ya adelantado. Y pues sí analizamos opciones de hacer departamentos y no hicimos departamentos, hicimos casas dentro de un fraccionamiento
Y nos dimos cuenta que sí, efectivamente el cliente lo que busca en México pues es estar pues bien ubicado, y para estar bien ubicado en la Ciudad de México pues tienes que estar en un departamento pequeño, de todo sus debidas proporciones, pero claro, de un tamaño pequeño comparado con lo que te alcanza. Con eso te alcanza una casota en Querétaro, ¿no? Claro. Y vas para acá y no quieres un depa, quieres lo otro. Entonces, ahí nos tocó ese ejemplo donde decían, oye, yo quiero mi jardín y plantas abiertas, no necesariamente quiero balcones, pero un poquito eso, y poderme salir y caminar, ¿sí? En el fraccionamiento, allá le llaman clúster o cerradas o lo que sea, son como privadas dentro del fraccionamiento. Y pues es otro inquilino, ¿verdad? Y en la ciudad de León quieren balcón, sí o sí, el departamento. Y sí, medio que están aceptando el tema del departamento. En Querétaro ya hay departamentos, hay bastantes, pero si tú vas y haces un censo poblacional, que cada día creo que entran no sé cuántas familias todavía, en la ciudad de Querétaro, te vas a dar cuenta que la mayoría busca casa o quiere casa porque quiere más espacio, ¿no? O sea, si quieres salir de allá, y lo que hacen muchas familias es que el señor va y viene para trabajar allá, pero acá pues tiene su casa, sus metros y todo, y allá a lo mejor renta un espacio pues de una recámara o lo que sea, ¿no? Pero y no te ves tan lejos, o sea, aquí hablando de Monterrey, estamos dando ese caso que te di, pero es diferente la zona de Santa Catarina, y la zona de Monterrey, y el centro de Monterrey, y el centro de Monterrey todavía peor, o sea, diferente, ¿verdad? O sea, son muy diferentes, son muy diferentes las maneras de pensar y lo que buscan. Una señora, por ejemplo, estaba viendo yo que me aportara un terreno, y la complicación de aportar el terreno no era el valor del terreno. En ese caso en específico era que le decía, bueno, a mucha gente no lo como que no le dio la cita porque estaba muy negada. No, yo no quiero, a menos que me des tanto. ¿Y tú le caíste bien? No, fíjate que, bueno, sí, al final por cómo sí. Llegarle. Al final sí, como que nadie, y estaba el esposo ahí, pero ella era como que la encargada, ¿no? Okay. Y siempre te decía, no, que esto y así, está bien. Le dije, espérame nomás tantito. Vamos a suponer que aportas el terreno. Pues sí. ¿Y luego? ¿Y luego qué? ¿A dónde te vas a ir tú? Buena pregunta. O sea, como que se enfocan mucho en, pues, ya esto, y va un poco a las necesidades de las personas, y claro, que en un lado, y ahí empieza no, bueno, pues yo me iría a San Pedro. Muy bien. A una casa aquí en Valle Poniente. No, Valle Poniente. Bueno, casa en algún lugar de San Pedro. Sí. Está bien, de 2 pisos. No, para mi edad no. Bueno, ¿un departamento? No. A ver, entonces quieres una casa en San Pedro, pero no la quieres de 2 pisos, de 1 piso. Sí. Bueno, pero sin jardín. No. O sea, de 10,000, de 1 hectárea. Sí, de su casa no era 1 hectárea, el terreno era 1 hectárea, pero ocupaban un pedacito. Pues te vas para allá y empiezas y cuando ya le hice ese cuestionamiento, me dice, no, pues sí. Entonces estaba más complicado conseguirle una casa de un terreno de 500 metros, de 1 piso, con jardín, tal, que el hecho de, órale, sálganse y nos vemos, ¿no? Entonces, pero claro, la gente no lo ve. Entonces, ya cuando te pones en ese lugar y dices, oye, no, pues ya me caíste bien, o sea, estás pensando en mí. Claro. Y luego, pues sí, porque de nada me sirve sacarte, güey. Porque, pues, vamos a llegar a un acuerdo y luego, ¿cuándo te vas a ir? No, pues cuando consiga la casa de 500 metros con jardín y de 1 piso en San Pedro. Pues, eso está más complicada que la otra. Porque aparte, vas a querer pagar tanto. No, o sea... Claro. Entonces, hay de todo tipo de clientes, ¿no? O sea, y en base a eso, y nos ha tocado de todo, pero por eso te decía, no te vayas tan lejos. Aquí hay de una cosa en San Pedro, otra en Santa Catarina, otra en la carretera nacional. El cliente, y hablando un poco de los interiores, en la época que estuvimos haciendo casas en la carretera nacional, concluimos, ya la mitad más o menos de estar haciendo casas allá, que el cliente de la carretera nacional quería la casa ya con cocina, ya con closets, ya con climas, ya equipada. O sea, entrégame la equipada. Yo decía, pero ¿por qué? O sea, ¿qué? Y no, pues es que prefiero, si una parte la voy a pedir con crédito, pues prefiero ya meter ahí todo y pagar todo eso
a años y no pagártelo, o no comprarlo yo y mandar a hacer la cocina. Claro. Entonces, pues vas aprendiendo. En la carretera nacional son terrenos más grandes, más metros de construcción y con todo incluido. Correcto. Y esa era una de mis recomendaciones, ya que no estaba haciendo cuando me preguntaron, oye, ¿hiciste casa? Voy a hacer una casa en la carretera, hazla así, güey. O sea, porque así le quiere el cliente, ¿no? Y eso es diferente a lo que quieren en San Pedro, ¿verdad? En San Pedro llegan y, híjole, esta cocina no me gustó. Ah, caray, bueno. Túmbala y hazme una nueva porque no es mi gusto. No, ya no quiero la casa. Que la canción. O sea, sí. Y una cosa es el hombre que llega y ve las eficiencias de la casa y dice, oye, pues está bruto. Me estaciono, me meto aquí, entro acá, pum. Bruto, déjame traigo a mi esposa. Llega y, otra cosa. ¿por qué está la cocina aquí? O ¿por qué está de este color? Y ay, caray. Entonces dale el gusto a todos. Entonces ahí vas aprendiendo. Y en el caso específico de San Pedro, que empezamos haciendo casas también, ya dejamos de hacer casas ahí, pues terminamos haciendo un producto bastante, que yo decía, oye, de mercado muy bueno, buen valor y con toda la mano. Paneles solares, y, o sea, te voy a dar todo para que tengas tus llaves, te cambies y listo, se acabó. Y es otro mercado. Porque pensarías que en ese caso, ya que habíamos aprendido, pues obviamente la cocina era una que sabíamos que le iba a gustar a la mayoría. Sabemos que hay casos, hay excepciones, ¿no? ¿Por qué? Porque dicen, yo para este valor de casa o para este tamaño, pues yo quiero mi cocina, ¿no? Entonces, pues bueno, entonces no le pongas cocina. Entonces, Valle Poniente no era conveniente poner la cocina, porque era mucho es que no me gusta a mí escogerla. Bueno, entonces, diferente a San Pedro, sí, y estás hablando de un valor, sí, y valor metro cuadrado muy similar. Entonces son diferentes historias, pues te digo, una cosa es León, otra es Querétaro, otras aquí, otras allá, pero toca de todo, ¿no? Y pues ahí vas aprendiendo. Y de qué le pones y con cuánto qué le equipas, y si le equipas, pues no le pongas el más o menos, ¿verdad? Porque qué mala onda llegar y pues, mira, aquí se ahorraron aquí con el clima tal o lo que sea, ¿no? Pero sí, un poquito. Y creo yo también, de lo que hablábamos hace rato, es que no solamente piensas en el ser humano, lo cual es algo que siempre haces, pero creo yo que eres, bueno, y te lo digo con toda confianza, creo que eres una persona bastante inteligente, porque la inversión que vas a hacer o el producto que vas a ofrecer, pues ves como todos los lados, ¿no? Sí. Adelante, atrás, a un lado y al otro, para que realmente valga la pena lo que se va a trabajar aquí. Entonces, pues toda mi admiración. No, muchas gracias. No, la verdad es que, y eso empezó por miedo. Eso es por miedo, es por miedo. O sea, el miedo te mueve. Yo le digo miedo, pero yo mi primer proyecto de departamentos hice un estudio y luego otro estudio y luego revisé y luego analicé y luego hablé con una cámara para obtener unos datos y hablé con las empresas que estaban cerquitas para validar si era porque es un tema de miedo de no tener un elefante blanco, decir, oye, híjole, no quiero esto. Entonces, como tiene, y es precaución, es un poquito precavido, es un poquito con los pies en la tierra, y a lo mejor por eso no estás haciendo aquí, allá, pero porque vamos a pasos firmes, ¿no? Y así lo veo yo un poquito. Estoy pensando en que, el café te lo voy a hacer así, pero te gusta así o así. Y antes de hacértelo es como, bueno, le voy a poner esto y ok, sí. Y a veces eso es bueno y a veces no es tan bueno, porque tú estás pensando en todos menos en ti o en tu negocio o en lo que sea, ¿no? Sí. En la parte personal, en la familia, en la parte profesional, en tu negocio, lo que sea. Pero bueno, al final eso es un defecto o es algo bueno, pero... Creo que es algo muy bueno. Pero bueno. Bueno, Alejandro, quisiera platicar ya más enfocado a ti, a qué está haciendo Alejandro ahorita, de los desarrollos de vivienda y comunidad. Específicamente, sé que estás manejando dos proyectos bastante interesantes. Uno ya está terminando y el otro empezando, de Vivia Santa Catarina y Vivia Roma. ¿Me podrías platicar un poco de eso? Sí, mira, como te decía, aquí en Santa Catarina y empezando a hacer departamentos, es un proceso bastante interesante, un recorrido, como te decía, a pasos firmes, ¿no? Y me da mucho gusto platicar de uno como del otro,
no me da más gusto uno que el otro. Los dos son particularmente diferentes y especiales para mí. Vivia, Santa Catarina. Ahora, me voy un poquito más para atrás. Yo soy de la idea de escalar negocios. O sea, escalar es usar las mismas o usar el mismo equipo de trabajo para hacer varios termos, ¿no? En lugar de hacer uno y luego ver cómo hacer otro y demás, ¿no? Entonces encontré la manera de hacer Vivia, la marca. Esa marca, para buscar replicarla, hicimos un estudio demográfico un poquito más amplio para identificar zonas donde ese modelo de negocio, porque yo le llamo modelo de negocio a Vivia, lo pudiéramos replicar con sus debidas diferencias o aristas distintas, ¿no? ¿Y a qué me refiero? A que el Starbucks Reserve no es igual que el Starbucks normal. Sí, tiene diferenciación. ¿Y por qué está el Reserve donde está? Pues porque seguramente uno pensaría el nivel socioeconómico o la gente que trabaja en esa torre tiene un poder adquisitivo un poquito más elevado y por eso le ofrecen un café que a lo mejor es el mismo, pero más caro que al otro, ¿no? Y no es tanto que sea más caro o más barato, simplemente es buscando que dentro de esa zona demográfica, esa comunidad encaje con el Vivia que vas a poner. Entonces, en Santa Catarina es un proyecto de 74 departamentos, 8 locales comerciales. Colindamos con un Soriana Express, un Soriana chico. O sea, el formato chico. Son departamentos de 50, 65 y 75 metros, 1, 2 y 3 recámaras, 3 niveles. Como te decía, estudiamos un poquito esa zona, ¿sí? En demografía, o sea, hicimos el estudio de mercado, pero luego hicimos el estudio de inquilino final. ¿Y qué nos dijo el estudio de inquilino final? Que allá había 5 posibles personas que iban a vivir en el proyecto, ¿no? Lo primero era, pues, estudiantes de la UDEM, del CEDIM, libre derecho, ¿sí? Okay. Pues no me interesaba estudiarlo a él, porque ya lo conozco y sé que está y no está, paga y no paga la renta, y por decir una cosa, ¿no? O el mantenimiento, lo que sea. Entonces yo decía, bueno, ese déjamelo aquí, sí va a ser, pero bueno. Y hay otro que es el maestro de esas universidades, pero ahí se empieza a ampliar, maestro de la Prepatec, maestro del AIM, maestro del Colegio Americano. Y en ese perfil encajaba la gente que trabaja también en el consulado, que se por esa zona, etcétera, ¿no? Y dije, bien, ese seguramente va a vivir ahí, es más serio, seguramente paga, y pues no va a ser tan fiestero como el otro, ¿no? Claro. Entonces me gusta, pero déjamelo aquí. Y el otro, hay otros 2, que era parejas jóvenes con un hijo o un perro, y luego el otro era ejecutivo senior o junior que trabaja en plantas aledañas o cercanas al proyecto, ¿no? O sea, o al terreno, ¿no? Y en ese sí dije, órale, ese me interesa, es serio, tiene un trabajo, vamos a decir, estable, es comprometido, esto y lo otro, ¿no? Y seguramente un problema que tiene es el tiempo de traslado al trabajo, ¿no? Entonces en ese, nos enfocamos en ese y sí, efectivamente hay un mundo de gente que vive en Santa Catarina, Ramos Arizpe, García o Saltillo, que trabaja por esa zona, y vive del otro lado de la ciudad. Y en trayecto al trabajo es 1 hora diaria para ir y otra para regresar. Entonces, hicimos este estudio que te decía en base a estos 3 ejes principales: que les gusta, albercas aseadoras, que no les gusta, mantenimientos altos. Entonces son 3 torres de 3 niveles, y un problema a resolver, el traslado del trabajo, ¿no? Calidad de vida. Exactamente, que eso ya se traduce a calidad de vida, que me lleva al tema de comunidades, que al final del día estás creando comunidades donde, buscando un mundo más sostenible o sustentable, haces el 15-minute city, ¿no? O sea, que todo esté a 15 minutos y no necesariamente en carro. Vas quitando el carro de la ecuación, y una forma innovadora de quitarlo, ya, pues preguntarle a Elon Musk, y recientemente salió el robotaxi, o sea, la van que ya va a llevar a gente como taxi, y si no el carro, o hasta el Optimus que te va a guiar, o no sé qué más vaya a hacer, va a hacer de todo, ¿no? Y de esa manera estás viendo a la comunidad completa y tratando de que el entorno vaya con lo que tú quieras hacer, ¿no? Entonces en Santa Catarina hicimos estos estudios, hablamos con una cámara para que de ahí donde estamos afiliados sacar a los directores de recursos humanos de las empresas, plantas cercanas,
y los entrevistamos a los directores de recursos humanos como diciendo, oye, cómprame tantos departamentos porque te conviene. Y en ese entonces íbamos saliendo del COVID y por no nombrar nombres de empresas, pero todas las plantas cercanas que si tú y todos sabemos de ahí a Saltillo lo que hay es muchas plantas industriales, decían, está de maravilla, me interesa, pero ahorita el peso que tengo que ver en qué lo voy a invertir, ¿no? Como después del COVID, pues no sabíamos, no nos acordamos ahorita, pues si voy a tener que pagar a todos los empleados a que tengan una oficina en casa o esto y lo otro, ¿no? Y y de ahí sale, oye, pues estas personas tienen de 26 a 42 años, ganan entre 30 y 60 mil pesos, ellos o el household tienen un perro o un hijo. La pregunta que seguía era, bueno, tienes de estos en tu... Y haz de cuenta que les estabas pagando para que te dieran la información. Me dice, aquí están, se llaman tal y háblales y véndeles. Y le digo, no, espérame, no les quiero vender. Y me dice, no, güey, a mí me conviene. ¿Por qué? Porque ellos van a vivir cerca del trabajo y pues es mejor para mí, ¿no? Para las empresas. Entonces fue un ejercicio interesante, hablando de Viva Santa Catarina. Entonces, hoy por hoy, pues es un proyecto que ya estamos empezando escrituraciones y todo esto. Y está enfocado un poquito a ese mercado o a ese inquilino final, otra vez volviendo al tema del inquilino final. En base a eso metimos a la agencia de innovación y a los arquitectos para ver qué era lo que ellos a lo que ellos le daban más valor, ¿no? Entonces está enfocado un poquito en eso. Y el aspecto arquitectónico del exterior y el interior está muy pensado al entorno inmediato. Es decir, que no es un edificio que no va, ¿sí? A lo mejor sí es un edificio nuevo, pero por la zona está hecho con ciertos rasgos que no le impacten negativamente al vecino, ¿no? Es decir, no es un edificio de cristal. Si no hay edificios de cristal alrededor, bueno, no, es algo que sí va con el entorno y tampoco es algo que se vaya a salir de alturas o de escala en esa zona donde está. Entonces está muy hecho a la medida de la sociedad inmediata o del impacto inmediato y de estas personas que ya te comenté, ¿no? Y ese pues son ya estamos escriturando, como te decía. Y el otro en Roma sucede lo mismo. Este fue un caso muy curioso porque una persona me habló para pedirme informes a mí, dentro de un grupo de conocidos, pedirme informes de unos departamentos, de los departamentos de Santa Catarina. Pues le dije, oye, así está y pues, lo que quieras y lo que sea. Un año después me habla y me dice, no, pues lo que quería era información porque consiguió un terreno y ya lo iba a desarrollar. Por X razones se tuvo que regresar a vivir a donde vivía y no lo llevó a cabo, pero me dijo, pero ya lo medio analicé y puede ser un Vivia. Entonces, pues ahí te lo dejo, ¿no? Ok. Y sí, qué caso raro, muy raro y pues tan raro que pues el notario de la dueña es también mi notario. Entonces medio que validé con él de, oye, ¿será? No hay algo ahí. Me dice, no hay nada, es tal cual. Y pues bueno, me fui haciendo estudio de mercado, estudio de inquilino final, y la metodología está inventada un poco de nosotros para validar un poco el producto. Y efectivamente, y esta persona que iba a hacer el proyecto fue nuestro primer cliente. Entonces él dijo, yo compro departamento, y fue el primero que compró, porque sabe cómo hacemos las cosas y sabe cómo va el proyecto. Exactamente. Es un proyecto de 79 viviendas, unidades de vivienda. No hay comercio, son el primero que te platiqué son como 3.500 metros de terreno. El segundo ya son 6.200 más o menos de terreno, es un poquito más grande. Es otro mercado. Entonces hacemos el estudio y nos damos cuenta que nuestro inquilino, pensaríamos, está en la colonia Roma de Monterrey, que no mucha gente dices la colonia Roma y te vas a México. Aquí estamos en la colonia Roma de Monterrey. La ubicación es estratégica, o sea, de verdad, si la ves en un mapa dices, wow, estás, o sea, cerquita a el TEC, ¿sí? O a Garzazada, y salida directa al centro, y luego cerquita a Valle Oriente. Por Río Nazas te conectas a Valle Oriente directamente, y de ahí pues en automático es carretera nacional. Y pues a San Pedro, ¿me explico? O sea, estás como muy bien ubicado. O sea, si lo ves en un mapa, tienes centros muy importantes a la redonda. Y viendo un poquito el inquilino final, diría uno automáticamente, pues está el TEC, los estudiantes. Seguramente habrá, ¿sí?
¿Por qué? Porque siempre, si está cerquita, pues hay algunos que rentan o compran o lo que tú quieras. Pero en realidad ese no es el inquilino al que está diseñado el proyecto. Si tú bien conoces esta zona donde estamos ahorita, lo que hay de aquí, por ejemplo, por decir un punto, de aquí al Hospital Ángeles, Sí. o un poquito más al Mall Valle Oriente, ya hay un mundo de edificios. O sea, bueno, hay muchos edificios, sí. Hay metros cuadrados de oficina, hay un dato ahí hay N metros cuadrados de oficina, y también hay departamentos, sí, pero si tú haces un censo de la gente que trabaja en estos edificios, que son corporativos de varios bancos, sí. Y por decir varios son como 5, y el hospital y el otro hospital, si haces un censo, hay una probabilidad, yo no lo tengo a detalle, pero hay una probabilidad muy alta de que esas personas no te puedan comprar o no quieran destinarle tanto recurso a un departamento por lo que valen en esta zona, ¿no? O sea, por decir, no pueden o no quieren vivir en esta zona porque es mucho el valor de las propiedades en San Pedro, ¿sí? Entonces lo que nosotros estamos haciendo es toda esa gente, ¿sí?, atrasito del cerro, ¿sí?, en la colonia de Roma. Tienes una opción que por más metros te da más, ¿sí? O sea, entonces el precio ya es de 3,800 a 6 millones y garras, pero muchos más metros, muchas más áreas verdes, amenidades, etcétera, ¿no? Y ahí hay un tema en el inquilino final que lo encontramos. Quiere vivir cerca del trabajo, o sea, eficientizar esos trayectos y poder salir al centro y poder salir a la carretera nacional y todo esto, pero aparte quiere o te exige que tengas varias amenidades, dentro de ellas alberca, áreas verdes, asadores, juegos para niños al exterior, gimnasio, ludoteca y algo que salió nuevo, que es el cowork, ¿sí? O sea, pónmelo ahí. Oye, pero está aquí tu oficina, ponme cowork. Entonces, entre más metros le destines a las áreas comunes, suena a lo mejor malo, impactante que alguien te lo diga y te diga, pues se te sube el costo y pues al final ¿quién va a pagar eso? Todos los inquilinos. Entonces, pensando otra vez en el inquilino final, es eficientizar estas cosas, y salió algo súper padre que es una combinación donde tenemos y pues ahí el que lo escuche, que lo replique. Ya es un poco de interiorismo, pero gimnasio, cowork de un lado, gimnasio del otro, y en medio la ludoteca, ¿sí? Para crear esta experiencia donde tienes un vidrio que separa la ludoteca y el cowork, y tienes un vidrio que separa la ludoteca y el gimnasio. ¿Qué pasa? Vete a la experiencia. Como te decía, siempre me voy a qué están viviendo. La señora o la chava está con su hijo, el señor se fue a trabajar o lo que sea, o es una mamá soltera o lo que tú quieras. Ella puede bajar a hacer gimnasio y está en la ventana y está viendo a su hijo en la ludoteca, ¿sí? O puede y no estar en su departamento, o puede estar trabajando en una junta en el cowork que está ahí al ladito y estar viendo por la ventana a su hijo en la ludoteca. Entonces, ¿qué creamos? Una ludoteca en medio, gimnasio y cowork, y esa eficiencia, pues bruto, porque los niños duran de bebés muy poco, ¿sí? Pero hay un mercado completo para el que va a rentar y dice, oye, qué bruto la opción, o el que va a comprar. Bruto es tener esa alternativa, ¿no? Y estás como matando dos pájaros de un tiro. Uh-huh. Exacto. Entonces, cositas como esas, son las que en Vive a Roma estamos logrando, y la verdad es que, pues, como te lo dije antes, mi papá se involucra desde el principio también y en el tema del diseño. Y algo que estamos haciendo mucho, y en estos 2 proyectos lo hemos hecho y me gusta comentarlo, es que metemos al que hizo el estudio de mercado, ¿sí? Y por ahí, si lo escuchan, vas a ver que así le hago. Le hablo y le digo, oye, güey, tú me dijiste que hiciera esto. Pues, ¿va? ¿Seguro? Ay, no, sí, o muévele o ponle. Y la verdad es que es un poco de ya las relaciones que llevamos con los proveedores que tenemos, que es más a largo plazo, y decirle, oye, pues vamos de la mano. O sea, lo que me estás haciendo y estudiando lo vamos a validar, pero en persona con el inquilino, güey, ¿sí? Y cositas como esas son las que, pues sí, diferencian al resto, que agarras y
ya me hizo el estudio y por palomear pues, lo ves, tomas ahí las referencias para los metros cuadrados, cuántos metros cuadrados va a ser la unidad, cuánto va a costar y demás, y listo. Claro. Pero en realidad no, digo, yo voy y le jalo la manita y le digo, ven, a ver, ¿estás de acuerdo? Y enfrente de los arquitectos y enfrente del de innovación, porque dice, híjole, no, el de innovación te dice, quiere un coffee station top notch, o sea, ve de Capital One, cópialo para que la gente esté feliz. A ver, hermano, son 79 unidades. Correcto. De las 79 toman café, vamos a decir que el 90%, pero ese 90% va a estar, o sea, no va a querer tomar su café y va a querer bajar un X%, o sea, espérame, tranquilo, o sea, no le vas a subir el costo del mantenimiento. Sí. Otra vez volviendo al tema de las eficiencias sostenibles en el hogar. Sí. Es decir, no le subas el mantenimiento. O sea, no, y como tú dices, esas mentes, diferentes mentes, 2 cabezas, 3, 4, piensan mejor que uno. Exacto. Y eso hace que el producto funcione. Y si dejas al arquitecto solo, bueno, pues va a haber un volado en el nivel 7, 8 o 20 con un piso de cristal. Y pues síguele, ¿verdad? Y así te vas con todos. Entonces, entre más los juntes, mejor los aterrizas y logras un producto diferente. Claro. Pensando en el inquilino final, ¿verdad? Y a lo mejor suena repetitivo, perdón, pero es que pero así es el que va a comprar. Menos. Sí, exacto. Y el que lo va a vivir. Exacto. Y el que te va a decir al final, oye, gracias, sí me sirvió. Como la señora que platicabas hace rato. Exacto. Que realmente te pusiste a pensar en qué va a pasar. Exacto. Con ella. Quiero hablar ahora de tendencias futuras. Sí. Alejandro, desde tu experiencia, de todo lo que nos has platicado y más, que estoy segura que hay mucho que hablar, ¿cuáles crees que son las tendencias más importantes que veremos en el desarrollo inmobiliario en los próximos años? Ahorita que estás inmerso en esto. Yo creo que era lo que te comenté anteriormente del 15 Minute City. O sea, las tendencias más impactantes son el crear estos distritos que en Nuevo León lo hemos visto en algunas zonas, donde buscas atender las necesidades de las personas a no más de 15 minutos, ¿sí? Y pues me fui a la actualidad de esta semana pasada, donde Elon Musk ya te dice, oye, pues ya la necesidad de tener un carro a lo mejor ya no va a existir, aunque él hace carros. Y no es que no existan, pero pues vas a necesitarlo menos. O sea, si hoy por hoy utilizas ya sea Uber o Rappi, para ya no ir al súper y no perder tiempo en eso. Buscando eficiencias para mejorar tu calidad de vida, como tú lo decías. Entonces, tendencias importantes son esas, el decir, crear comunidades o centros donde, y es algo que nosotros buscamos en nuestros proyectos, no hacer una cosa que no vaya con el entorno, sino que le vaya a servir a todos los que viven alrededor, ¿no? Entonces yo creo que tendencias importantes macro es el tema de las ciudades, donde haya polos o distritos donde puedan tener todos los servicios, tengan entretenimiento, tengan salud, oficinas, vivienda. En la cultura mexicana y aquí en Monterrey, el tener una iglesia cerca también funciona. Por el ejemplo de Serena fue un caso diferente. En Plaza Serena, no sé si te acuerdas o si sepas, en el momento que decidieron hacerlo, pues era a lo mejor muy raro tener un centro comercial donde existiera un Soriana con el cine, un espacio de estacionamiento bastante bien diseñado, una plaza comercial en Herradura, y en medio de este centro y un edificio de oficinas a un lado, en un costado, pero en medio una iglesia, ¿no? Y decías, oye, pues, ¿cómo que una iglesia, no? Y pues sí, está pensando en esta cultura, ¿no? Está pensado en que y vete a un domingo, o sea, yo decía, wow, pues aquí vas a poder palomear tu domingo. Sí, o sea, vas a misa, te pasas a comer. De ahí, si quieres, te pasas al cine y bajas al súper y te vas a la casa. Entonces, ahí esas son, digo, está pensado
muy bien. Sí. Y yo me acuerdo perfecto, y porque estuve involucrado en el tema de la construcción de la iglesia, que si la conoces, la verdad es que fue un reto bastante importante. A mí cuando la estaban planeando, o sea, desde esa planeación, me invitaron a la junta y, oye, a ver, ¿de qué la debemos de hacer? ¿De acero o de concreto? Ay, güey. Yo pues en ese entonces no tenía muchos años en la carrera ya profesional como en construcción, y pues mi opinión era, pues creo que concreto, porque si la hacemos de acero y tiene sus asegúnes y pues eficiencias y rapidez, que es más rápido en acero, y es que pues habrá muchas opiniones, pero bueno, al final del día tuve esa experiencia y por eso sé de ese proyecto que yo decía, wow, que están pensando en esta experiencia donde pues la familia típica tradicional mexicana, donde y volviendo al tema de la cultura, la religión es católica en su mayoría, pues hagamos esto. A ver, es un atrevimiento muy grande, pero pues está bien logrado, y quien viene de fuera, tú lo llevas a esa plaza y dice, oye, wow, está muy bonito, aparte de que está eficiente, pues está bien hecho, y desde el estacionamiento dices, es una experiencia distinta, no es un estacionamiento escondido, oscuro, tú ves los muros y ves la piedra bola bien puesta, el tipo deck de PVC bien puesto, y la iluminación bonita, o sea, detallitos de estos, ¿no? Entonces yo creo que, digo, volviendo al tema de las tendencias, habrá que ir, pues, o se está pensando en estas eficiencias o en estos diseños macro y micro, que los distritos ya, los proyectos como tal deben de estar incluyentes con el entorno, y hablando de tendencias ya de creo que de diseño y un poco interior y exterior o lo que fuera, va un poco a lo sostenible, ecológico, sustentable. O sea, yo en mi opinión siento que en la administración anterior de San Pedro, hablando del municipio de San Pedro, el esfuerzo que se hizo con los parques fue bastante bueno. Yo creo que para allá va el tema, o sea, que se usan los espacios públicos. Antes nadie se acuerda, pero no se usaban tanto. A mí me dolió mucho que quitaran a Pumas y que quitaran a Avispones, que esa fue una mezcla de una administración y la otra, pero la verdad es que es un parque impresionante, y ya teniendo niñas y yendo y que vayan y wow, o sea, ¿sí me explico? Y que también desaparezcan los cables. Como arquitectos sí me doy cuenta la diferencia, las arañas, del impacto visual en las ciudades. Entonces, yéndome un poquito a eso, yo creo que tendemos a querer estar un poquito mejor conectados, menos dependientes de los carros, y al mismo tiempo nos da tiempo para usar más los espacios públicos, y que esos espacios públicos estén bien pensados para otra vez el inquilino final, o sea, que te puedas salir de tu casa y caminar, etcétera, ¿no? Entonces, esas son tendencias, yo creo que diseño macro, micro, y también creo que depende de la zona y depende o sea, no te puedo decir lo mismo de ahora que tuve la oportunidad de visitar un país muy lejano. Si me preguntas ahí cuáles son las tendencias, wow, te impresiona. O sea, estuve en un país, en Bután, está bastante lejos, está abajo de Tibet y arriba de India, y yéndome un poquito a esos aspectos, pues oye, es impresionante lo limpio que está el país, es impresionante lo educado que es, y es un país, pues diría tercer mundo, pero pues casi que primera clase. O sea, más limpio no se puede. ¿Y qué son las tendencias allá? Pues son muy diferentes. O sea, ya la gente lo que busca sigue buscando su espacio. O sea, son propiedades donde ves extensiones de tierra muy amplias, y la conectividad de ellos pues sigue siendo el camioncito que se va de un poblado al otro y demás, ¿no? Es diferente. Y aquí pues sí, no te vayas tan lejos, otra vez vete a poblados, no sé, cercanos, y pues es diferente. O sea, Ciénega del Toro, o te vas para acá o te vas para allá, pues yo creo que es diferente para cada uno, porque el crecimiento te lo va exigiendo.
porque la ciudad de Monterrey pues se superpobló y ahora pues arregla todas las calles, arregla las tuberías. Es un tema con las densidades que pues un beneficio de hacer DOT, el famoso DOT que ahorita creo que cambió, pues no tienes límite de altura y no tienes que hacer ciertas cosas, o sea, entonces como desarrollo inmobiliario lo ves como un beneficio, ¿sí? Y luego el primer impacto es, oye, espérame, ¿por qué van a hacer este edificio tan grande? Bueno, es para que hagamos estas ciudades de 15 minutos, pero bien planeadas y bien ejecutadas, sí hacen la diferencia. Entonces la tendencia, vuelvo a lo mismo, es hacer las cosas en una circunferencia, ¿sí? Que hagan que la gente tenga mejor calidad de vida. Creo que hay una gran responsabilidad en gente que se dedica a lo tuyo, al desarrollo inmobiliario, porque realmente urbanizan la ciudad y son los que cambian y van a afectar todo. Entonces, pues, de manera positiva. De manera positiva. Entonces, pues te felicito que estás pensando en todo esto, porque los vas a dar, como decíamos hace rato, calidad de vida a las personas. Entonces, creo que está muy, muy interesante y muy bien pensado. Es ponerlo en marcha y seguirle, ¿verdad? Así es. Y pues para cerrar, sí me gustaría que me platicaras en algún punto de tu carrera o de tu experiencia o de tu trabajo a través de los años. Digo, yo te conocí en la universidad y luego me tocó trabajar contigo en ese proyecto y pues todos empezamos verdes, pero ahorita ya tienes un montón de conocimientos. Ya estás viejito, sí. Pues nos falta siempre, nunca es tarde para aprender y siempre y la innovación y todo esto que platicamos, pero sí me gustaría saber que nos aportes un poquito de algún desafío que tengas muy marcado en ti y que lo lleves a cabo, ¿no? Que digas, oye, en este proyecto me pasó esto, aprendí esto y ahora por eso hago esto, ¿no? Yo creo que hay muchísimos y por aquí me puedo ir, así que, porque en muchos he participado yo en decisiones solo y pues te topas con la pared solo y a lo mejor por no pedir ayuda ahí estás tope, pero, y me puedo alargar bastante, pero yo creo que en mi experiencia profesional, tanto en la parte comercial como financiera, como de ejecución de proyectos o de construcción, o sea, hay vertientes, hay variantes, y pues creo que hay lecciones aprendidas muy importantes en el poco o largo trayecto, ¿no? Que pudiera mencionar, pero ahorita sí de primer impacto, que si me preguntas, ¿te acuerdas de un desafío que hiciste? Yo creo que, y a muchos nos pudo haber pasado porque fue mundial en la pandemia, yo creo que no vi la luz, o sea, dije, ¿qué es esto? ¿Qué va a pasar? La gente ya no va a comprar casas, o sea, o departamentos, o sea, ya de plano, pues ya, ¿cómo le vas a hacer, güey? Y deja tú con tus proyectos, con tus empleados, con tu familia, o sea, con todo. Entonces, y fue un desafío en lo personal y en lo profesional, donde de ahí nacieron muchas otras cosas, oportunidades, y en lo general, te estoy hablando en lo general, porque en lo particular, te digo, hay muchísimas, y de eso nacieron, te digo, oportunidades que cambian la trayectoria de tus necesidades básicas. Como te decía, ahí, pues, claro que fue en la torre, pues, ¿qué vamos a hacer? Y fue un poco en el proyecto en Santa Catarina donde nos orientamos directamente a ese posible inquilino que para mi cabeza era, ok, hay una bronca, ¿cómo la resolvemos? Y decía, este ejecutivo, senior o junior, de plantas cercanas al proyecto, van a ir sí o sí, si hay pandemia o no hay pandemia, ¿sí? ¿Por qué? Porque el producto tiene que salir, porque tiene que producir y porque... Entonces dije, ese es mi go-to, porque por eso me fui a entrevistarlos a ellos. Dije, o sea, ya pasó el trancazo y dije, pues bueno, ya nadie va a comprar. Digo, va a salir a comprar nadie. O sea, ¿por qué voy a gastar ahorita? ¿Sí me explico? Y en eso fue donde encontramos a este posible inquilino y fui y me senté con él, haz de cuenta, y le digo, oye, caray, tengo una
solución para tu problema, que es el trayecto al trabajo. Y pues te pongo asador y te pongo alberca. ¿Cómo ves? No, pues está bruto. Porque yo tengo que venir a la planta. Porque yo tengo que abrir la compuerta y tengo que meter el producto. ¿Sí me explico? O sea, correcto. Era como, vamos a ver cómo lo hacemos. Y ese fue uno de los desafíos, pues yo diría grandes, porque es que no nos acordamos mucho de la magnitud, pero pues es que nomás de prender la tele te asustabas, ¿no? Sí. Y yo creo que ese fue uno de los desafíos y esa fue la forma en que lo empujé o en que traté de resolverlo. Todo empezado por quién va a vivir ahí, cómo va a vivir, qué le vas a hacer. Y de eso te podré contar horas, ¿verdad? Y de muchos otros, como en los esfuerzos comerciales. Uno, claro, o sea, una persona, un proyecto atractivo y un fondo dice, oye, yo te compro tantos departamentos, oye, super precio. Error. O sea, diste un muy buen precio, pero luego no salió como querías, entonces pues el mercado fue subiendo y pues oye, y no es que dejaras de dinero en la mesa, es que pues el acuerdo que hiciste, a lo mejor te equivocaste, ¿no? Y uno muy importante, ese es otro, y hay muchos, pero uno muy importante es saber escoger a tus socios, o sea, en cualquier negocio, ¿verdad? Y el negocio inmobiliario, como bien lo dijo una persona, un mentor en una parte de mi carrera, es muy noble. Es muy noble porque es tierra, ¿no? Y como dicen ahí, tierra hasta en las uñas, ¿no? Claro. Pero tienes que tener mucho cuidado con quién te asocias. Esto marca, porque marca tu carrera, sí, y tu profesionalismo, pero a veces, y no es porque sea la persona equivocada. Fijarte en tener valores en común. Exacto, porque las sociedades no te das cuenta hasta que ya estás hasta que hay un problema. Correcto. O lo que sea, de que son un matrimonio, ¿no? Entonces, así como bien dice mi papá a los clientes, a ver, aquí es un matrimonio, si quieres el contrato está de más, pero nos vamos a casar y vamos a hacer el proyecto, y así le dijo a Rob en su momento. Rob, esa historia es muy interesante porque Rob, fue hace muchos años. Sí. Pero es un caso interesante porque haz de cuenta que mandan a licitar, y estoy haciendo un paréntesis, pero porque me acordé y está muy padre. Sí. Y Rob me acuerdo perfecto, tú sabías sus maneras. Y yo no sé si te tocó uno que le ayudaba, que tenía una mano de este chavo Jason, no me acuerdo cómo se llamaba. Sí. El punto es que pues concursamos, y en la parte del concurso era ir ahí físicamente porque no puedes sacar ni un plano de ahí. Entonces ahí estaba la persona de presupuestos y todo esto, ¿no? Y yo estaba coordinando por el tema del inglés, ¿no? Oye, bueno, a ver, al final del día me marca y me dice, oye, vente a mi casa. Tú sabes, ¿no? Ibas a su casa y abría una botella de vino y te decía, oye, ¿qué onda? Y yo, pues, ¿qué pasó? Tú eres el que tomas las decisiones. Y le dije, ¿cómo? Sí, tú eres el dueño de la compañía. Y le digo, no, mi papá. Bueno, abre el vodka entonces. Háblale a tu papá. Y yo, ¿qué pasó, güey? Ya sabes que de una copa de vino se iba a la botella de vodka. Pero bueno, el total, long story short, llega mi papá asustado y dice, ¿qué pasó? Oye, pues oye, ¿puedes hacer el consulado? Y pues, ¿cómo que qué? ¿De qué estás hablando? Y one thing led to another, pero bueno, fue una experiencia diferente, pero ahí, en esa mesa, un contrato no sé si te acuerdas, una cosa gigante. Todo era 100,000 especificaciones. Decía, ¿qué es esto, güey? Y le digo, no sé, güey, pero vamos a hacer el consulado. Ahora está bien. Y ahí, una cosa que sí le dijo mi papá es, bueno, mamá Rob, este es un matrimonio, güey. O sea, no es como que, oye, que no, es un matrimonio y vamos a arreglar los trapos sucios en la casa y órale, y Rob lo agarró más que un matrimonio, pero bueno, es otra cosa. No, pues ya era cada fin de semana, oye, vénganse a la casa, oye, esto y lo otro, ¿no? Pero muy padre. Pero bueno, es importante escoger a tus socios. ¿Por qué? Porque al principio es todo muy bonito. Flores. Sí, el Excel aguanta lo que le pongas, ¿no? Y yo, a diferencia de lo normal, a lo mejor me voy asegurando un poco de, oye, ¿dónde vamos a poner esto? Que si vamos a comprar la tierra, vamos a hacer esto. Sí. Y si tengo socios, pues bueno,
dejar las cosas claras y demás, ¿no? Porque en el camino pues van cambiando las cosas y si algo no sale como querías, pues habrá decisiones que tomar y siempre lo que buscas es que sea en conjunto. Entonces, muy importante lo que tú decías es los valores, que sepas que estás hablando del mismo tipo de personas, ¿no? Sí. Porque luego te das cuenta que, híjole, a lo mejor no era. Hablamos el mismo lenguaje. Exacto. Y pues sí, a mí me ha tocado tener socios o sociedades con gente más grande. En un momento era cuando con la constructora de mi papá en las juntas, que yo era un niño, pues te volteaban a ver y tú qué. O sea, y también en las sociedades, pues también sí, fui un niño en algunas ocasiones. Pero poco a poco te vas ganando ese... Sí, pero a lo que voy es que, pues, un señor de 60 y tantos años y un chavo, y una persona de 30, tienen diferentes necesidades, ¿sí? O sea, uno se está casando y luego de repente empiezan las colegiaturas y en el otro se están acabando las colegiaturas y sus necesidades son otras. Correcto. O sea, hay que vender, pues no, espérate, ¿cómo que vender? Entonces, y estoy hablando de un caso específico o de ocasiones o una diferencia, es decir, oye, pues hay que vender, ya nos van a comprar y pues a lo mejor el de 65 dice, no, espérate, ¿para qué vendemos? Pues porque tengo que pagar mi boda o tengo que pagarle esto, no sé, o sea, o quiero hacer mi casa o lo que sea, ¿no? Entonces sí, las sociedades, y no es que me haya yo equivocado, siempre ha habido diferencias, pero como experiencia yo diría, oye, es bien importante que la gente sepa escoger sus socios, ¿verdad? Correcto. Porque es como un matrimonio otra vez. Oye, Ale, pues con esto creo que no me gustaría cerrar porque la verdad está súper entretenido, creo que vas a volver, pero digo, con esto cerramos, la verdad ha sido un placer tenerte con nosotros hoy, Alejandro. Nos has brindado una visión fascinante sobre todos los temas que platicamos. La verdad me tienes así como boquiabierta con todo lo que me platicaste y pues gracias porque juegas un papel clave en la ciudad, creo yo, y fuera de la ciudad porque haces proyectos fuera de la ciudad. Y agradezco mucho que hayas compartido tu experiencia con nosotros, que nos hayas acompañado en este episodio de Top Studio. Pues no olviden seguirnos para más conversaciones con líderes y visionarios como el que tuvimos el día de hoy, Alejandro Maiz. No, hombre, muchas gracias.